Esta es la señal en vivo en Utah. Recordemos, esta es una de las grandes noticias internacionales en las últimas horas. Fue asesinado ayer en la universidad el joven activista, 31 años, conservador, Charlie Kirk, en uno de los tradicionales debates con los estudiantes que hacían los campus. De hecho, por eso fue su viralidad, defender sus ideas conservadoras. El activista terminaba de responder una de las preguntas y le dispararon en el cuello. La seguridad y sus hombres de confianza lo llevaron a un hospital donde horas más tarde confirmaron que murió. El presidente Trump, por supuesto muy dolido por la muerte, ordenó ondear la bandera a media asta. Ya vamos a tener una declaración que en los últimos minutos ha hecho también el presidente Trump, conmemorando los 24 años del ataque del 9 de septiembre. Y en medio de un discurso ayer divulgado en sus redes sociales, dijo y acusó a la izquierda radical de generar odio y culminar con este tipo de violencia. 9:19, voy a saludar en este momento aquí en Noticias Caracol en vivo al analista republicano Anthony Verdugo. Anthony, gracias por estar con nosotros y conectarse a esta hora. Muchas gracias por tenerme en su programa. Anthony, dimensionemos quién era Charlie Kirk para allá el sector conservador. Sí, Charlie Kirk era el fundador y líder de una organización nacional que se llama Turning Point USA. Empezó en Chicago, donde él nació, y por los últimos 13 años creció en ser una de las voces más poderosas para el movimiento conservador en este país, y específicamente entre los jóvenes, aunque él tenía una audiencia mucho más amplia que esa, ¿verdad? Y lo que él estaba haciendo ayer era algo que él ha estado haciendo por muchos años, es yendo a las universidades aquí en los Estados Unidos y a los colleges, que le llaman, con un proyecto, una campaña se llama Demuéstrame que estoy equivocado. Y lo que él hacía era que las personas que estaban en desacuerdo con nuestros valores, con nuestra filosofía, vinieran al frente de la línea y le hicieran cualquier pregunta y le hablaran de cualquier tema y dirían lo que querían decir. Él mostró un amor al prójimo haciendo esto, dándole la oportunidad a todo el mundo a hablar. Y entonces, por supuesto, él los debatía, retaba y le daba la opinión de él y se les señalaba a ellos por qué ellos estaban equivocados en la opinión de él. O sea, era una voz de una generación. Y esa voz ayer fue silenciada permanentemente, pero el movimiento y la voz de esta generación que él cultivó y desarrolló nunca va a ser silenciada. Claro. Anthony, él, digamos, era muy aliado y amigo del presidente Donald Trump. ¿Cómo era esa relación y qué tanta participación política y dentro del actual gobierno él tenía? Bueno, mira, era una relación primero que ellos eran amigos, eran verdaderos amigos, y además de eso, él era un asesor al presidente. O sea, él lo aconsejaba con respecto a decisiones que el presidente hacía que afectara el voto de los jóvenes. Un ejemplo clásico fue recientemente cuando hubo los ataques a las instalaciones nucleares en Irán, en donde Charlie Kirk, una de las pocas veces que tuvo un desacuerdo con el presidente, le dijo al presidente de que el voto joven que él había ganado en las elecciones presidenciales era basado en parte en el mensaje de que Trump no iba a interferir en los asuntos de otros países y no iba a desatar guerra contra otras naciones. Y Trump, mostrando mucho respeto, aceptó esa crítica sin atacar a Charlie Kirk porque ellos eran verdaderamente amigos, aliados, y Charlie Kirk lo aconsejaba y le daba, su perspectiva de la mejor manera que él podía. Cuando uno mete este asesinato lamentable allí en Estados Unidos, a la pregunta del cómo está Estados Unidos en este momento en materia de seguridad y en materia política, Anthony, sí. ¿Usted qué responde? Es un crimen de odio, vamos a empezar por ahí, es un crimen de odio contra un hombre cristiano que compartía su fe y compartía sus opiniones políticas.
El país en estos momentos está en una crisis. Este es un mundo diferente esta mañana del mundo que hasta hace 24 horas estábamos viviendo, porque es la primera vez que yo recuerdo que haya una figura no en un cargo político, no un presidente, no un candidato, una figura pública, pero también un ciudadano privado que simplemente está expresando sus opiniones, que ha sido asesinado. Lo que esto muestra es que tenemos una gran crisis de identidad en este país. Tenemos una nación que ha rechazado los valores bajo cual fue creado, los valores de libertad de culto, libertad de expresión. Ya eso no existe. Estamos viendo que personas que piensan como nosotros estamos siendo perseguidos, discriminados, estamos siendo marginalizados al punto de muerte. Y eso simplemente no es aceptable. Se le estaba haciendo una pregunta a Charlie Kirk en el momento que lo asesinaron en este crimen de odio acerca de la violencia y los trans y el patrón que se ha visto de violencia viniendo de estos grupos de personas, como lo vimos hace 2 semanas en Minnesota, cuando una persona que se ha identificado como trans mató a 2 niños que estaban en una misa rezando, niños de 8 y 10 años. Es inaceptable. Tenemos una nación libre en donde todo el mundo puede expresar su opinión sin tener que ser balado, y en ningún momento Charlie Kirk emitió ninguna declaración de odio, jamás en su vida. Era un hombre de paz. Sí. ¿Cuál es el nivel de polarización hoy allí en Estados Unidos, Bueno, Anthony? lo estamos viendo ahora, hasta el final. Está al punto más violento posible, que es de asesinar a una persona, de cometer un asesinato político. Está en el peor estado que nosotros hemos visto en toda nuestra nación. Y de verdad que es lamentable ver lo que estamos viendo. Pero tenemos que bajar la retórica de nuevo. Tenemos que capturar a esta persona, tenemos que enjuiciar a esta persona y darle el castigo máximo que la ley permite, como dijo el gobernador de Utah anoche, porque tenemos que hacer este individuo un ejemplo de que esto no puede seguir, y que si sigue, si continúa, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para capturar a esa persona y para llevar a esa persona, si es necesario, a la pena de muerte, que todavía en Utah existe la pena de muerte, porque esto fue un asesinato frío y calculador de primer grado, sin duda. Claro. Anthony, digamos, en todo lo que ha dicho Charlie Kirk, y por supuesto, de las imágenes que más me llama es cuando se abre el plano de uno logra dimensionar el nivel de encuentros que hacía él en las universidades y en los campus. Sí. Los jóvenes iban en una asistencia realmente masiva, ¿no? Sí, ayer habían 3,000 personas, jóvenes, 3,000 jóvenes ayer. Él empezó hace muchos años a hacer esto, creo que hace 5 o 10 años, y la primera encuentro que tuvo vinieron 100 personas, 100 personas, y ayer habían 3,000 jóvenes que estaban ahí. Sin duda estaba él cambiando la trayectoria de una generación en su pensar, porque los últimos 30, 40 años hemos visto que los jóvenes han tenido una tendencia a ir más hacia la filosofía, ideología más izquierdista, más liberal. Pero él estaba cambiando la narrativa, sin duda ninguna, estaba impactando a estos jóvenes. Lamento decir también de que no creo que había suficiente seguridad ayer. Yo conocí a Charlie Kirk hace unos años. Yo fui uno de los oradores en las últimas 2 conferencias que hicieron aquí en el estado de la Florida, en donde yo vivo. Y en esas conferencias habían detectores de metal. Todo el mundo tenía que pasar por los detectores de metal y te chequeaban tu bolsa, tu cartera, te chequeaban todo. Igualito con un aeropuerto, las mismas medidas de seguridad. Lamentablemente no lo había ayer en esta universidad, Anthony, no vio el y mismo cualquiera podía despliegue. entrar. Claro, no vio el mismo despliegue que usualmente No, había para Charlie Kirk. no lo había en ninguna de las universidades que él iba. Ellos tenían esto como un foro abierto.
y no había ningún medio de seguridad, jamás había habido. Y se pensaba que era en un estado como Utah, que es republicano, que es conservador, pero desafortunadamente solamente toma una persona. No había tampoco ningún tipo de cristal antibalas que el presidente ahora tiene después del atentado del año pasado en Pensilvania. Él no tenía ningún cristal antibalas que también lo hubiera protegido Sí. contra este asesino. Anthony, un gusto tenerte aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias y por supuesto es una noticia en desarrollo. Vamos a dar detalles de la investigación en segundos con Juan Camilo Merlano. ¿Cómo no? Anthony, gracias. Gracias. Gracias.